Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Y bueno, pues ya a esta hora les decimos a todos ustedes que el Eterno les bendiga muchas, pero muchas bendiciones. Y vamos a iniciar esta noche orando ahí donde estamos. Vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, Padre Eterno, por todas las cosas que tú vas haciendo con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en nuestras vidas, que tú pongas, Señor, tu poderosa mano de poder en cada uno de nuestros corazones, Señor, y nos ayude, nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a todo nuestro ser. Que esta noche, Señor, podamos hacer las cosas como a ti te agradan y podamos, Señor, entrar en tu presencia y hacer tu voluntad, papá, que lo único que nos interese, Señor, sea hacer lo tuyo, papito amado. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a cada persona. Bienvenido eres a todos nuestros familiares, papá. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en nuestras vidas y que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado, por todas las cosas que vas haciendo en nuestras vidas. Gracias, Papito Santo, por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Señor, en cada uno de los hogares. Y ponemos en tus manos nuestras vidas también, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y en este tiempo atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, lo atamos, le echamos fuera, suelta nuestras vidas, suelta nuestros corazones, suelta nuestras mentes, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Se van al abismo en el nombre de Yeshua, salen ahora mismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, sueltan todo nuestro ser en el nombre de Yeshua. Gracias, papito amado, porque contigo, Señor, vamos a iniciar esta reunión y solamente de tu mano, Señor, vamos a estar haciendo tu voluntad, papá. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria al Eterno. Y bueno, pues ya en esta noche vamos a dar inicio a esta reunión. Mi nombre es Amparo y está conmigo Daniel. Muy buenas noches, Amparo, bendiciones, Shalom y muy buenas noches a todos los hermanos que nos están escuchando por las distintas redes sociales a través de nuestra página de la radio. Muchas bendiciones, Shalom, que la paz del Eterno esté con todos ustedes, que de verdad podamos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser para que el Eterno pueda poner sus palabras en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que estas palabras se hagan vida dentro de cada uno de nosotros y que aprendamos todo lo que el Eterno tiene tiene preparado para enseñarnos en este día. Y pues además recordando lo que veíamos el día de ayer, la, la vida de Moisés, pues cuando él estaba yendo a presentarse delante de Faraón juntamente con su hermano, pues vemos que el Eterno le había dado algunas señales para que muestre al pueblo y para que también muestre delante de Faraón y entiendan que era el Eterno, era el creador de este universo el que le estaba enviando a rescatar a su pueblo. Y vemos que Moisés pues hace algunas señales, hace pues que su vara se convierta en una serpiente, pero pues aparecen justamente dos de los magos, de los sacerdotes de Egipto y hacen lo mismo, logran imitar pues este mismo milagro a través de sus encantamientos, a través de sus hechizos y vemos que hasta cierto punto de las plagas pues intentan imitar, incluso la transformación del agua en sangre pues también lo hacen estos sacerdotes. Y veíamos pues ayer algo importante, algo interesante que tal vez siempre habíamos creído que nosotros estábamos del lado bueno, que nosotros éramos pues los que estábamos bien, que no nos estábamos equivocando y siempre nos identificábamos pues con el lado de Moisés, pero nunca nos habíamos puesto a pensar que muchas veces nos comportamos como los egipcios, muchas veces estamos tratando de hacer las cosas de la misma manera que las hace el Eterno. Muchas veces creemos que pues lo que estamos haciendo lo hemos hecho con nuestras propias fuerzas, que no ha sido un milagro del Eterno, que no ha sido uno de sus prodigios, que pues pensamos que lo hemos hecho nosotros con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría o nuestro conocimiento. Y pues al hacer eso estamos actuando pues como estos sacerdotes egipcios, igualando algunos milagros del Eterno, pero simplemente con sus fuerzas, simplemente basado en su conocimiento, en su sabiduría, y pues eso es algo que nosotros necesitamos reconocer. Tal vez por mucho tiempo hemos pensado que en esta vida estamos solos, que nosotros tenemos que lograrlo todo, que tenemos que conseguir todas las cosas por nuestra propia cuenta y que el Creador pues simplemente está ahí mirando. O tal vez lo hemos ignorado y tal vez nos hemos levantado en contra de Él. Pero es importante que reconozcamos que sin Él nada podríamos hacer. Incluso estos mismos sacerdotes, estos mismos magos, pues no habrían podido hacer ninguno de sus artificios si es que el Eterno no se los hubiera permitido.
Y tenemos que reconocer pues que el Eterno está aquí para ayudarnos, está aquí para guiarnos. Él quiere rescatarnos de esta esclavitud del pecado, rescatarnos de esta vida religiosa en la que nos encontramos. Tal vez hemos pensado que pues servirle al Eterno era simplemente una religión, era pues asistir una vez a la semana o algunas horas a una iglesia, a un grupo y pues simplemente hemos limitado nuestra relación con el Creador a eso, a unas pocas horas, unas pocas palabras y no nos hemos dado cuenta que el Eterno quiere estar con nosotros todos los días de la semana, a cada instante, a cada segundo. Él quiere que nosotros compartamos con Él toda nuestra vida. Él quiere mostrarnos pues todas las maravillas que Él ha creado para cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos ser libres, necesitamos rendirnos delante del Eterno, poner delante de Él todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas, todas las cosas que nos preocupan, para que Él pueda hacer de todas estas cosas fortalezas y entendamos, pero principalmente creamos que todo lo hacemos en sus fuerzas, que todo lo hacemos con Él, que absolutamente nada de lo que podamos hacer, nada de lo que podamos conseguir va a ser por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría o por nuestro conocimiento, sino simplemente porque el Eterno tiene misericordia de nosotros y ama a su creación. Por eso es que necesitamos reconocer que necesitamos de Él para todo lo que hacemos, incluso para respirar, para, para cualquier cosa, lo necesitamos a Él. Él es el que nos da todas estas cosas que pues nosotros disfrutamos en esta tierra y aún nos quiere dar muchas cosas más, pero necesitamos aprender a depender de Él. Depender de él, yo creo que eso es una pues cuestión muy importante en este tiempo, que nosotros aprendamos a depender de él, porque pues de verdad estos son tiempos complicados, tiempos en los que pues vemos muchas cosas y pues nos queda a nosotros aprender a depender del Eterno. Y como Moisés pues se iba básicamente delante del faraón, solamente con la mano del Eterno, pues si bien pues Moisés había crecido en Egipto, sabía muchas cosas, pues él no tenía la capacidad de poder hacerlo solo, sino solamente con la presencia y ayuda del poder de Dios. Creo que eso es algo que en este tiempo tenemos que hacer, más que nos enfrentamos a tiempos complicados, a tiempos difíciles, a tiempos en los que el Eterno nos está llamando, a que de verdad nosotros busquemos de la presencia de Dios, busquemos de hacer su voluntad con su poder. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver en este tiempo es pues estar bajo la palabra, estar haciendo las cosas que a el Eterno le agradan. Recordemos que desde el principio siempre, pues el Eterno ha querido estar en comunión con nosotros. Somos nosotros los que nos hemos ido pues apartando de él, y lamentablemente, pues el mundo como tal, todo el mundo, pues empieza a irse en contra del Eterno. De hecho, pues muchas veces la gente cree que porque la mayoría hace algo, pues están bien. Y pues la verdad es que es todo lo contrario. Generalmente el mundo pues siempre está equivocado. Son muy pocos los que le obedecen al Eterno, y aunque parezca pues que no es así, generalmente si vemos toda la Biblia, pues la mayoría siempre está equivocada. En realidad son pocos los que han podido obedecerle al Eterno, pues ha sido Abraham, ha sido Isaac, ha sido Jacob, y son pues contadas las personas que podían hacer las cosas, incluso en el tiempo que estaban liberando a todo el pueblo de Israel. Podemos ver pues que la casa de Moisés era excepcional y muy diferente a las otras. Eso hablando de Moisés, de Aarón, de María, de pues de Jocabed, de todos ellos que tenían pues algo muy lindo en todo lo que hacían. Pero pues incluso en eso podemos ver que después de que han salido muy pocos estaban con el Eterno, así Moisés que estaba ahí pues liderando al pueblo, pero que aún ni él llega, digamos, a la tierra prometida, sino es Josué y Caleb, y son la multitud de gente que pues generalmente va detrás de las cosas que no le agradan al Eterno. Y eso es algo que en este tiempo debemos considerar, debemos ver, de hacer la voluntad del Eterno, pues aunque no esté la mayoría de acuerdo. Pero vamos continuando viendo más que tiene la palabra del Eterno para nuestras vidas. Así que pues vamos viendo muchas cosas que el Eterno tiene para nosotros. Y una de estas cosas pues que veíamos el día de ayer, pues precisamente era esto de lo que hablaba pues Moisés con el faraón. Y esto es bien interesante porque a partir de eso, si seguimos viendo el libro de Éxodo 7, pues vamos viendo que de verdad pues había muchas cosas. No solamente había ido a hablar delante del faraón y pues les había dicho eso, sino que comienzan ya las plagas. Empieza pues la plaga de sangre. Y dice lo siguiente, Éxodo 7:14: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo,
Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y heredará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Fíjense que aquí pues ya empieza esta plaga, empiezan pues las señales que el Eterno estaba dando porque pues les había dicho de que dejen ir a todo su pueblo, y aquí empezamos a ver ya una de las cosas muy importantes que pues es convertir el agua en sangre. Pero pues aquí llama la atención que pues los hechiceros querían hacer esto y habían hecho, y el corazón del faraón se iba endureciendo más y más porque no quería creer a la palabra del Eterno. Pero imagínense, todos allí, pues en vez de poder beber agua con sangre, o sea, no tener agua, pues cuánta gente no habrá estado de verdad, pues casi a punto de fallecer, si es que no ha habido, pues personas que han estado en ese estado, porque la verdad es que del agua, pues es algo vital para todos, y de repente pues además de que se había convertido en sangre, esto era algo catastrófico. Pero es que cada una de las plagas que se habían hecho en Egipto pues no eran casualidad. Cada una de las plagas que estaban en Egipto eran pues una afrenta directa a los dioses que tenía el faraón, porque Egipto tenía una gran cantidad de dioses, y pues al hacer esto se estaba demostrando de que pues ninguno de sus dioses tenía poder. Esto de verdad es algo muy interesante lo que estaba haciendo el Eterno, pues de verdad se podía ver que pues los egipcios tenían 10 dioses principales a los que les rendían culto, a los que les adoraban de una u otra forma, eran sagrados para este pueblo, y vemos que el Eterno pues este tipo de plagas pues no las elige pues al azar, no era simplemente porque estaba viendo cómo molestarles más, sino pues estaba demostrando el poder del Eterno sobre todas estas imágenes, sobre todos estos ídolos que tenían los egipcios. Y vemos que pues cuando comienza justamente con esta plaga de sangre, convirtiendo el agua en sangre, pues justamente cuando se acercan a Moisés y Aarón, pues al río Nilo, pues para ellos era eh, una deidad. El río Nilo pues representaba uno de sus ídolos, que era justamente Osiris. Para ellos representaba algo, una deidad muy importante, porque pues el agua que recibían, según ellos, pues era de parte de este ídolo, de esta imagen que pues alimentaba a sus ganados, alimentaba os regaba las plantas, los sembradíos, y ellos mismos pues bebían de estas aguas. Y vemos que pues para ellos pues no era simplemente algo de la creación, ¿no? Ellos no consideraban que el Eterno había creado todo esto para que ellos puedan sustentarse, para que ellos puedan tener alimentos, sino ellos lo que pues decían era que era un Dios el que les estaba dando el agua. Y vemos que pues al volverse toda el agua en sangre y no tener agua en ningún lugar, ni siquiera era que solamente el agua del río se había vuelto sangre, sino toda el agua que había en Egipto, incluso el agua que habían guardado, el agua que tenían reservada en jarrones, el agua que tenían reservadas en pozos, incluso cualquier otro pozo que ellos intentaban abrir, pues salía sangre, únicamente sangre, para que ellos entiendan que no era una imagen, que no era un ídolo el que les estaba dando el agua, sino todo esto venía de parte del Creador, todo esto venía de parte del Eterno. Y pues es importante entender que
cuando el Eterno nos muestra su poder, cuando Él está mostrando el poder, pues al pueblo de Egipto, para que no solamente lo vean ellos, sino incluso los del pueblo de Israel, porque entre el pueblo de Israel, pues también habían muchos que vivían entre los egipcios, que vivían o servían dentro del pueblo egipcio, y pues también ellos necesitaban entender que el Eterno, el creador del universo, el que les estaba llamando para que vayan a a celebrar las fiestas, pues no era alguien que simplemente pues era una estatua, no era alguien que simplemente pues estaba ahí como un adorno, sino pues era un Elohim viviente, era alguien que tenía bajo su dominio pues todas las cosas. Y es importante entender que pues el creador de todo esto también nos está llamando a nosotros y también quiere mostrarnos su poder, quiere que nosotros entendamos que pues Él está por encima de cualquier cosa, que pues Él gobierna toda la tierra, toda la naturaleza, es parte de su creación. Y es interesante ver cómo el Eterno va haciendo esto contra el pueblo de los egipcios, porque ellos habían esclavizado al pueblo de Israel, ellos habían sometido al pueblo del Eterno, y pues todo esto tenían que verlo con sus propios ojos, tenían que entender que pues no se habían metido con cualquier pueblo, no se habían metido simplemente pues con unas personas que no tenían quien les proteja, sino el Eterno, el creador de todo este universo estaba junto con ellos. Por eso en ese tiempo pues le decían también el Dios de los hebreos, porque pues era el creador del universo el que había escogido a este pueblo, había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y justamente de ahí viene todo este pueblo. Y él mismo estaba ahí para protegerlos, él mismo estaba ahí para cuidarlos. Así que tenemos que entender que ese mismo creador que estaba haciendo un montón de maravillas, un montón de milagros en ese entonces y por toda la historia lo ha ido haciendo, pues ahora también está junto con nosotros. Y es importante que veamos que es un eterno, es un creador tan pero tan poderoso el que nos está llamando a nosotros, y pues hacerse la idea de que pues alguien importante nos está llamando, tal vez pues nuestro corazón saltaría si es que nos llama alguna persona famosa, tal vez alguna persona muy importante en el mundo, pero si el creador de todo este universo es el que ahora nos está llamando, pues de verdad tendríamos que tendríamos que ver por dónde estamos andando, tendríamos que ver si de verdad pues estamos yendo por el camino que Él ha trazado o nos estamos yendo en contra. Es importante entender pues que la decisión es nuestra, Él no nos va a obligar, así como tenía las puertas abiertas para todo el pueblo de Israel e incluso para pues los egipcios que quieran ser parte de este pueblo, pues de la misma manera el Eterno nos está llamando ahora para que nosotros volvamos a su camino. De verdad, pues que volvamos definitivamente a su camino, al camino del Eterno. Eso es lo que el Eterno quiere en este tiempo. Y bueno, pues cuando vemos todo este asunto, nos damos cuenta de verdad de que pues el Eterno está promoviendo muchas cosas para que todo su pueblo vuelva a su camino, y en estas plagas podemos ver precisamente todo eso, que de alguna manera le estaba mostrando a Faraón su poder y también a todos los egipcios, pero no había un arrepentimiento, y la plaga continúa. Pues no solamente es la plaga de sangre, continúa la plaga de las ranas, que pues imagínense un asunto tan terrible de que las ranas vayan a estar, y también pues intentan hacer todas estas cosas, todo de plagar, digamos, de todo, de tener esta plaga se dice de sapos, de ranas en todo el lugar. Y uno de los asuntos que vemos en esta plaga es pues la actitud que tiene el faraón, que podía haber parado las cosas porque va la advertencia, y luego de que ya se da todo este asunto, pues una de las cosas que llama la atención en esta plaga de las ranas es lo siguiente. Vámonos a Éxodo 8, y dice lo siguiente, ¿no? Vamos desde Éxodo 8:8. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra.
Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Fíjense que pues aquí otra vez vemos el asunto, ya viene pues una plaga, la de sangre, viene la plaga de ranas y viene pues así diferentes cosas, pero pues vemos aquí que el faraón se lleva para atrás y llama la atención, ¿no? Cuando le dice cuándo tiene que parar esta plaga, pues el faraón como que lo piensa y dice mañana. Es como que pues muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación, cuando pues el Eterno nos dice es hoy que debe haber el arrepentimiento y nosotros decimos sí, yo voy a aceptar a Dios y lo decimos mañana y encima cuando llega el día de mañana pues nos echamos para atrás porque pues él mismo decía no, pues ya estoy bien y volvió a endurecer su corazón. ¿Cuántas veces nosotros no estamos así, con esa forma que tiene el faraón? Es interesante ver también pues esta plaga de ranas que pues va afectando tanto a Egipto. Algo interesante es entender que pues para el pueblo de Egipto en ese tiempo se consideraban sagradas a a las ranas. Ellos no podían matar a estos animales porque incluso pisar por accidente alguno de estos animales pues en muchos casos se castigaba con la pena de muerte. Y pues podemos ver que pues este tipo de plaga de las ranas estaba asociado también con uno de los dioses de Egipto, que justamente era la diosa de la fertilidad. Y pues podemos ver que pues se suponía que esta diosa se encargaba del control de la fertilidad, pues de todos los nacimientos, incluso de los animales. Y pues cómo es que en el territorio de Israel pues habían aparecido tantas ranas, tantos animales, como que la diosa pues no podía hacer nada, no podía controlar todo lo que estaba pasando ahí. Y vemos que, pues para los egipcios ha debido ser algo, pues aterrador ver que por todo lado habían ranas y tampoco podían matarlas, tampoco podían maltratarlas, no podían simplemente deshacerse de ellas porque pues lo consideraban algo muy sagrado. Y vemos como el Eterno pues controlaba toda su creación, él mandaba sobre los animales, él mandaba sobre toda su creación. Y pues es interesante ver que pues Faraón en ese entonces pues no estaba tan dispuesto a dejar ir al pueblo de Israel. No era algo que pues quería o que le sorprendía, porque incluso sus artífices también podían hacer esto, también podían controlar a las ranas, porque eh, pues por todo por toda su idolatría, por todo su conocimiento, por todas las distintas cosas que hacían, pues ellos también habían hecho lo mismo, habían logrado traer ranas sobre la tierra, sobre Egipto. Y pues vemos que el corazón de Faraón simplemente se había endurecido. Y algo interesante es ver cómo cuando pues no podían hacer que se vayan, eso sí no podían hacer los magos, simplemente pues estaban más ranas por todo lado. Pero vemos que cuando Moshe va delante de Faraón y pues le pregunta qué es lo que iba a hacer cuando pues ya estaban aterrados con las ranas. Cuando vemos en el versículo 8 justamente dice cuando Faraón mandó a llamar a Moshe y a Aarón, dijo intercede con Adonai para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo a sacrificar a Adonai. En Moshe entonces dijo a Faraón, no solo eso, pero puedes tener el honor de renombrar el momento cuando yo oraré por ti, por tus sirvientes y por tu pueblo, para que sean liberados de las ranas, ambos, ustedes y sus casas, y que ellas se queden solamente en el río. Y él respondió, mañana. Moshe dijo, será tan pronto como tú has dicho, y de esto tú aprenderás que Adonai no tiene igual. Y vemos que, pues era interesante como Faraón, pues tal vez no estaba tan molesto con las ranas, tal vez no le incomodaban tanto, era una plaga con la que tal vez podía estar un poco tranquilo, un poco, pues acostumbrado incluso podríamos decir, porque pues simplemente podía esperar una noche más, podía esperar un día más para que las ranas se vayan. Y vemos cómo muchas veces nosotros somos así de tolerantes con el pecado. Cuando el Eterno quiere liberarnos, cuando Él quiere que nosotros salgamos de esa esclavitud, pues nosotros muchas veces tenemos esta misma respuesta. Mañana voy a seguir al Señor, mañana le voy a empezar a servir. Y vemos que ese día, pues muchas veces nunca llega porque no nos hemos dedicado pues al 100%, no estamos dispuestos a hacerlo hoy, no estamos dispuestos a entregar nuestra vida, pero con todo nuestro corazón, pero desde ahora. Y pues muchas veces queremos un poco más de tiempo con las plagas, un poco más de tiempo con las ranas, y tenemos que entender pues que el Eterno nos puede hacer libres ya, en este mismo instante, pero depende de nosotros, depende que nosotros tomemos la decisión
de dejar que todo esto se vaya, de soltar todas estas plagas, de quitarlas de nuestro alrededor y permitir que el Eterno pueda liberarnos el día de hoy. De verdad, pues que permitamos que el Eterno pueda liberarnos el día de hoy y no seguir viviendo pues más así con las ranas como vemos en lo que estamos leyendo en este tiempo. Pero fíjense que pues no es lo único, si seguimos viendo, pues el corazón del faraón se sigue endureciendo, no solamente contento con haber visto la plaga de sangre, sino pues también la plaga pues de las ranas y luego viene la plaga de los piojos. Ya habíamos visto pues de que aquí los hechiceros no podían hacer nada, definitivamente porque pues cuando el Eterno no quiere, no puede ellos hacer ni siquiera un piojo y esto pues venía siendo grave porque pues los piojos estaban en los hombres, en las bestias, en toda la tierra de Egipto, pero el corazón de Faraón no les escuchaba, se endurecía. No conformes con esto, pues viene entonces la plaga de moscas, que pues de repente le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva Moisés, pero pues el faraón todavía no quiere, entonces pues aquí empieza a ver algo, le dice el verso 21, porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día, y escuchen bien esto, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Esto es interesante, porque pues ya aquí en la plaga de moscas hay una diferencia muy grande entre lo que es el pueblo pues hebreo y lo que es pues el pueblo egipcio. Pero fíjense que pues aquí podemos ver que los que estaban viviendo en tierra de Gosén no iban a sufrir la plaga de las moscas y ya podemos ver que pues cuando el Eterno va mostrándonos este tipo de cosas, nos quiere mostrar un montón de cosas también. Nos dice pues que no iban a sufrir de la misma manera y en este tiempo también el Eterno va hablando a su pueblo, pues nosotros somos testigos del poder de Dios, de cómo pues nos ha ido preparando, por ejemplo, para todo lo que ha ido pasando en este tiempo y seguramente pues muchos ya que están escuchando la voz del Eterno ya tienen instrucciones para lo que está viniendo. Pues esto es parte del apartarse de lo que el Eterno tiene, de, pues de que no sufra su pueblo con todos los demás. Y poco a poco pues hay una distinción en muchas de estas cosas porque pues ya el Eterno les dice que los que están en tierra de Gosén pues no iban a pasar ninguna clase de este tipo de cosas. Entonces tenemos que estar muy atentos al Eterno, muy atentos a su voz porque pues hay muchas cosas que pues pueden mostrarnos el Eterno y que va a ir separando porque pues en este tiempo quizás muchos digan, pero ¿para qué queremos saber de estas plagas? O qué interesante, o pues o, sí, no sabemos qué aprender. Es muy importante lo que estamos viendo el día de hoy por lo siguiente, pues la Biblia mismo nos habla de que en aquel tiempo habían salido de Egipto una gran cantidad de personas para volver a la tierra prometida, pero pues también la Biblia nos habla de un segundo éxodo que es pues tremendo y que pues nos dice que ya no se dirá más solamente pues que se había salido de Egipto, ya no se contará más eso, sino que todo Israel, la casa de Israel, pues va a volver en un segundo éxodo que pues yo creo que estamos muy a las puertas de ver este suceso y pues una de las cosas que tenemos que ver es que la Biblia es pues circular, no es como nosotros pensamos que todo es lineal, sino es circular, que todo lo que ya fue ya es y lo que será es ya. Entonces, pues podemos ver que todas las cosas van pasando una y otra vez y estas mismas cosas que estamos viendo aquí leyendo, pues van a pasar en nuestros tiempos y es que no están pasando ya en nuestra temporada. De verdad hay muchas cosas que están pasando, si bien pues no son de forma material, pues en el ámbito espiritual sí están pasando y es interesante ver cómo pues estas plagas, cada una representaba algo específico, cada una provocaba algo en especial. El Eterno tenía un plan preparado para esto, porque a mí me llama mucho la atención como pues en la tercera plaga, cuando es justamente la plaga de los piojos, pues ya los sacerdotes ya no podían hacer nada, no podían imitar ninguna de estas cosas. Y pues es interesante porque pues por la historia conocemos muy bien que los egipcios pues tenían la costumbre de rapar sus cabellos precisamente para evitar que en sus cabellos, en sus cabezas, pues pueda
puedan hacerse piojos, pueda haber algún tipo de bacterias, algún tipo de insectos que pues los haga impuros y pues especialmente en los sacerdotes. Los sacerdotes tenían esa característica de hacer sus rituales, sus distintas ceremonias, pues primeramente de limpieza, tenían que ellos purificarse y una de las cosas pues en las que eran más cuidadosos es que pues no podían tener piojos, no podían tener nada en su cuerpo que los contamine, ningún tipo de insecto y ni necesitaban hacer estos rituales para poder presentarse a sus templos, para poder hacer sus rituales y eh, sus distintas ceremonias. Pero vemos que cuando aparece la plaga de piojos, pues todo Egipto estaba lleno de piojos y los sacerdotes pues ya no podían hacer nada porque ellos mismos estaban impuros para acercarse incluso a sus mismos templos y vemos que pues el Eterno estaba ya dejándolos fuera, no podían hacer nada, ellos ya no podían meterse, no podían tomar parte en este asunto porque pues ya nadie los estaba protegiendo, ni siquiera sus dioses, ni siquiera el Dios que pues ellos tenían, que se encargaba de que la tierra pueda producir alimento y que pueda producir fruto. Pues vemos que en este tiempo, en esta época, pues lo único que la tierra estaba produciendo eran piojos. Y podemos ver que ya los sacerdotes no podían hacer nada. Y de la misma forma, pues en la plaga de moscas, bueno, en la versión hebrea no habla de moscas en específico, porque la palabra que utiliza en el hebreo pues se refiere más a un enjambre. No se especifica si está hablando de un enjambre de moscas o de algún otro tipo de animal. En general, pues está hablando de enjambres, pues lo más probable es que haya aparecido un montón de insectos voladores que pues tenían la característica de las moscas, que volaban, que zumbaban, y pues no especifica esa parte de moscas, pues se ha aumentado ya en las versiones en las versiones más modernas. Y pues podemos ver que pues no habían venido solamente moscas, no habían venido solamente pues esos animales que pues no son tan ofensivos, son bastante pequeños y pues en cierta época del año pues tal vez nosotros tenemos así cierta pues aumento en el número de moscas, pero imagínense que sea una plaga, imagínense que no solamente sean moscas, sino sea pues un montón de mosquitos, de bichos, y de todos los animales que tienen esas características, pues eso ya sería algo bastante desagradable y pues esa era la plaga que había venido sobre el pueblo de Egipto y pues en este caso sí era especial, así como lo decía Amparo, pues ya para esta plaga pues vemos que esta plaga estaba sobre todo Egipto excepto sobre la parte de Gosén donde estaban habitando los que eran del pueblo de Israel y pues ya el Eterno hacía diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto, ya no era igual, ya no era pues una plaga para todos, ya no les afectaba a todos y pues es interesante ver cómo el Eterno va protegiendo a su pueblo. Las moscas, los animales, todos los bichos, los insectos que pues aparecían, pues ya distinguían, ya sabían pues si estaban enfrente de un hijo del Eterno o de un egipcio, de alguien que no le pertenecía a su pueblo. Y pues por eso es importante que nosotros seamos parte del pueblo del Eterno, que no simplemente digamos pues que conocemos al Creador, que pues le respetamos y que pues de vez en cuando le buscamos, sino que de verdad seamos parte de su pueblo para que ninguna de estas cosas nos pueda afectar, que vivamos consagrados a Él, temerosos de Él, entendiendo que pues Él puede controlar absolutamente todas las cosas y que cuando Él manda una plaga, pues va a afectar a todos, va a afectar a todo el mundo excepto a su pueblo. Y eso es algo de lo que nosotros debemos estar muy seguros. Eso es importante entenderlo, pues que de verdad el pueblo del Eterno pues va a estar en medio, no es que va a pasar por encima. Y yo creo que eso también es algo que hay que aclararlo. Mucha gente pues espera que siempre pues, las cosas pasen, ¿no? De hecho, una de las cosas que el pueblo del Eterno está esperando por mucho tiempo es pues que venga el Eterno y se los lleve. El arrebatamiento que muchas veces se ha ido hablando, pero que pues un rapto secreto del que se ha hablado bastante tiempo, que si bien es cierto que en algún momento viene Yeshua y pues los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros vamos a ser transformados y lo vamos a encontrar a Él en las nubes, que eso es bastante cierto, pues creo que muchos hemos tenido una idea equivocada de que eso va a ser pues antes, la verdad no tenemos idea de bien de qué el tiempo preciso o el tiempo exacto. Sin embargo, podemos ver pues que este tipo de cosas siempre se tienen una determinada temporada y aparte de eso pues entender de que así como el pueblo de Egipto pasaba por todas estas plagas, pues no es que ellos primero que eran
también afectados por todo. Ya habíamos visto que el Eterno hacía diferencia entre los que vivían en Gosén y los que vivían pues en Egipto como tal. Había una gran diferencia entre eso. Sin embargo, también podemos ver de que pues estaban en medio, ¿no? No era que pues ellos habían estado a otro lado, habían sido resguardados de todo, pasaron en medio. De hecho, podemos ver esta figura en muchas partes de la Biblia. Noé, no es que se los lleva ahí, sino pasan en medio. Solamente que pasan en medio de todas estas cosas, viendo el poder de Dios, cubiertos. En el caso de Noé y su familia, lo pasa dentro de un arca, cubiertos pues básicamente por el arca que pues estaba pintado con brea que representa la sangre de Jesús en este tiempo y pasan en medio, pero pasan en medio, ese es el asunto. Vemos pues en el pueblo de Egipto también que estaba, más bien el pueblo de Israel que estaba en medio de Egipto, que pues pasan en medio, no es algo que se les saca y que no ven absolutamente nada. No, yo creo que pues eso es algo que muchas veces nos cuesta entender, que siempre va a estar el Eterno con su pueblo, que siempre va a estar protegiéndolos, pero no por eso pues te quita de en medio. De hecho, el Salmo 23 dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjense pues cuando dice este verso del Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, pues nos dice que pues evidentemente vamos a andar en valle de sombra de muerte, pero pues dice también algo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermoso es saber que aún en medio de todas estas cosas, pues el Eterno va a estar con nosotros. Así que no tengamos temor, mis hermanos, no tengamos miedo, sepamos bien que pues esto es como que el anticipo de lo que va a venirse. Y pues quizás algunos decían, pues ¿cómo es eso de un segundo éxodo? Si nos vamos un ratito a ver pues Jeremías 16:14, pues nos dice lo siguiente: no obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Gloria al Eterno. Pues así, fíjense que esto que estamos leyendo, pues ya no se va a decir más, dice, porque se decía eso: cómo ha hecho subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Ahora, en este segundo éxodo, pues todos los que pues hemos sido arrojados en todo el mundo, vamos a subir, pues donde el Eterno nos llame. Esto pues es la reunión que el Eterno nos viene diciendo, y dice aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo callado y por las cavernas de los peñascos. Y pues a eso es lo que se refiere pues ese gran avivamiento, que pues no solamente van a haber pescadores de hombres, sino también cazadores, aquellos que van a ir por todo el mundo para rescatar a todo el pueblo de Israel. Entonces eso es algo que se nos viene ya, que estamos viendo ya pues parte de eso, y estamos empezando a verlo. Son tiempos complicados, pero también son tiempos en los que vamos a ver la gloria del Eterno, y sabemos que el Eterno no va a desamparar a su pueblo, aunque pues esté en medio del problema, esté en medio de la dificultad, que ya a esta altura pues en todas partes lo estamos viendo, que pues el asunto sigue con muchas cosas, que eso solo es el inicio. La gente pues muchas veces quiere volver a la normalidad, quiere que todo sea pues sin problemas, pero no está entendiendo que estamos entrando a un tiempo final, que el Eterno vuelve pronto, pero pues que su pueblo tiene que estar listo, porque no es que como que se va, sino es como que va a haber todavía aún la gloria del Eterno en medio de las dificultades. Es importante de verdad que nos preparemos, que de verdad nosotros decidamos en qué lado vamos a estar. Vamos a estar en el lado del pueblo del Eterno, en el pueblo de Israel, o vamos a estar pues todavía siendo parte de Egipto, siendo parte de la corriente del mundo, de lo que hacen todos los demás. Porque aunque vivamos en esta tierra, aunque nosotros estemos pues haciendo muchas cosas aquí, aunque tengamos que trabajar y estudiar, pues no es esta nuestra naturaleza, no es esta nuestra verdadera identidad. Y eso es lo que había pasado con el pueblo de Egipto. Sabemos que pues años atrás pues ellos habían venido desde Canaán, y pues ellos sabían que no eran parte de los egipcios, no eran parte de ese pueblo, simplemente estaban ahí pues a causa de José, que había sido gobernador de Egipto. Y pues ellos entendían bien, ellos comprendían que pues ellos eran parte del pueblo del Eterno, parte del pueblo del Creador, y pues ellos confiaban en su Creador, si bien pues lo habían abandonado,
se habían olvidado de él, tal vez por seguir las costumbres de Egipto, tal vez por seguir pues lo mismo que hacían todos ahí en ese pueblo, en esa ciudad. Pero aún así, pues años más adelante se dan cuenta de que el Eterno los estaba llamando y empiezan a clamar, empiezan a buscarle con todo su corazón y el Eterno responde. Él no se queda con los brazos cruzados simplemente viendo cómo sufre su pueblo, sino pues contesta a esa oración. Y es importante que de verdad nosotros veamos qué es lo que estamos atravesando, qué situación es la que pues tal vez nos está oprimiendo, tal vez nos está pareciendo muy pero muy difícil, tal vez nos sentimos esclavizados, tal vez es el pecado que se ha adueñado de nuestras vidas, se ha adueñado de nuestras mentes, de nuestros corazones. Es tiempo de buscar a nuestro Creador, es tiempo de clamarle, porque Él quiere hacernos libres, Él quiere sacarnos de pues esta mentalidad que tenemos muchas veces de vivir pues, como lo hace el resto del mundo, como lo hace el resto de las personas. No se trata de que nosotros pues ahora nos vayamos a otro planeta, nos escapemos, sino que pues nuestra mentalidad no sea la misma del resto de las personas, que no hagamos lo mismo que hacen pues las demás personas, sino que de verdad aprendamos a servirle al Eterno con todo nuestro corazón y aunque venga lo que venga, tenemos que estar seguros de que si estamos pues siguiendo al Eterno, si le estamos sirviendo a Él, pues Él va a luchar por nosotros, Él se va a encargar de demostrarle al mundo que nosotros somos su pueblo, pero para eso necesitamos vivir como su pueblo, necesitamos entender que pues queremos servirle a Él, que queremos adorarle a Él, que queremos celebrar sus fiestas, que queremos guardar sus mandamientos, que queremos hacer un pacto con el Eterno. Ese era el objetivo del pueblo de Israel, esa era la idea de salir del pueblo de Egipto. No era pues de salir y pues iban a hacerse ídolos en otro lugar, iban a idolatrar pues otro tipo de imágenes, iban a ser esclavos de otro pueblo. No, no tenía... no era esa la intención, sino pues ellos sabían que tenían que salir para entender que esa verdadera libertad consistía en vivir en un pacto con el creador de este universo, con el que nos ha creado a cada uno de nosotros, con el que nos ha planeado. Y vivir en el pacto pues implica muchas cosas, implica que de verdad renunciemos a nuestros deseos, renunciemos a esta naturaleza pecaminosa que tenemos, que pues tal vez por mucho tiempo hemos estado simplemente haciendo las cosas por lógica, por razón, por emoción, por simplemente seguir a los demás, pero ahora es tiempo de seguir al Eterno, es tiempo de oír su voz, es tiempo de entender que Él nos va a liberar, que Él nos va a rescatar de toda de esta mentalidad que tenemos, de este corazón duro, de esta cerviz que se ha endurecido por simplemente seguir sus propios deseos. Pero ahora el Eterno nos va a sacar de todo esto, Él nos va a abrir los ojos para hacernos entender pues que necesitamos estar junto con Él, necesitamos estar protegidos por Él, necesitamos estar escondidos en sus brazos, bajo sus alas, bajo su sombra. Y pues para eso necesitamos ser parte de su pueblo. Definitivamente, pues escondidos debajo de su sombra, debajo de sus alas. Eso es algo que necesitamos pues estar. Y pues fíjense que pues aún nos faltan muchas plagas más y ver varias cosas, seguramente muchos detalles que el Eterno tendrá, pues nos irá diciendo, nos va a ir mostrando poco a poco todas estas cosas. Pero podemos ver pues que solamente hay dos posibilidades. Uno, que nosotros seamos parte de los hebreos o parte de Egipto. En otras palabras, o somos parte del mundo o somos hijos de el Eterno. Habíamos visto de que pues ninguna de las personas que no haya nacido de nuevo no puede entrar a ver el reino de los cielos. Y veíamos que pues los que han nacido de Dios, estos no han nacido de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de la voluntad del Eterno. Estos son los que viven en el Espíritu. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Aunque pues en el mundo tengamos aflicciones, su palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y en este tiempo pues nosotros tendremos que irnos definiendo las actitudes que tomemos, las cosas que vayamos a hacer, van a van a decirnos definitivamente pues a qué lado pertenecemos, si estamos pues del equipo de Yeshua o estamos en contra. Bueno, vamos a poder estar a dos bandos y es tiempo de que vayamos decidiendo porque pues las cosas se ponen terribles y cada vez se van a poner más y más. Cuando vemos la historia de Israel en medio de Egipto y de todas las plagas, podemos ver pues que a principio como que no les empezaba a gustar porque a principio el faraón va a empezar a presionar. Eso es lo que veíamos, empezaba a presionar, como que más trabajo, más opresión, más de todo. Los israelitas no podían y muchos odiaban pues incluso en el principio a Moisés y a Aarón, pero poco a poco pues con las plagas y demás mucha gente empieza a ver el poder de Dios y e incluso ahí algunos no quieren reconocer todavía eso, tanto es así que el faraón
pues ni con todas estas cosas quiere reconocer el poder del Eterno. Sin embargo, vemos que pues el Eterno va haciendo todas estas cosas no con el fin de llevar plagas y ya no, o hacer notar solamente alguna cuestión, sino que pues él también quería el corazón del faraón, él también quería el corazón de los egipcios, él también quería que conozcan todos, que su pueblo conozca quién era, porque hasta ese tiempo pues yo creo que estaban todos muy cómodos y podemos ver, no solamente vemos la actitud de faraón tan conforme con las ranas, que no le importaba estar una noche más con las ranas, sino que también el pueblo de Israel pues en mucho tiempo había estado así, conforme con la situación que estaba ocurriendo sin hacer nada. Y es que cuando viene un tiempo de liberación, pues también viene un tiempo en el que pues tiene que haber una transición de salir de esa esclavitud a salir a la libertad, y eso se hace con mano gloriosa, con el poder del Eterno. Y eso mismo viene a la tierra. Estamos ya en esos tiempos en que vamos a ver la maravillosa mano del Señor. Por eso preparémonos, alistémonos y sepamos bien de qué lado estamos. Ya llegamos al final, Daniel, así que tu despedida. Es importante ver que de verdad el Eterno nos está llamando a todo su pueblo para que podamos reunirnos, para que podamos reconocer que Él es nuestro creador, reconocer que necesitamos de Él, que pues no podemos seguir por el mismo camino, no podemos seguir viviendo como esclavos, aunque tal vez nos hayamos conformado con esta vida, aunque hayamos pensado que pues esto es todo, ahora es el Eterno el que nos está llamando y nos está diciendo, esto no es todo, esto no termina aquí, hay algo más grande, pues más allá de esta vida, más allá de estos cuantos años que vamos a permanecer aquí. Yo tengo un plan con cada uno de ustedes y vemos que es un llamado pues muy, pero muy importante que el Eterno nos está haciendo. Él quiere restaurar todo como había sido diseñado a un principio, pero para eso necesitamos estar alineados a su voluntad, necesitamos caminar detrás de él como lo hacía el pueblo de Israel. Cuando había salido de Egipto vemos que pues no simplemente corre cada uno a buscar su propio destino, sino habían caminado detrás de él, habían sido protegidos constantemente por el Eterno, pero ellos tenían que estar bajo su nube, tenían que estar detrás de esa columna de fuego. Y pues eso es importante, si nosotros estamos saliendo de la esclavitud, tenemos que mantenernos detrás de Él, tenemos que mantenernos, pues tenemos que permanecer en Él, tenemos que mantenernos guardando sus mandamientos, hacer lo que Él nos diga, hacer las cosas para las que Él nos ha llamado, no simplemente conformarnos pues con unas cuantas cositas, sino entender que el propósito del Eterno es algo muy, pero muy grande para todos y cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, Amparo, que la paz del Eterno esté contigo, que pues muy bueno, muchas bendiciones también a todos los hermanos que nos han estado escuchando, shalom y muchas bendiciones. Amén, amén, Daniel. Que el Eterno nos bendiga a todos. Y bueno, pues vamos a ir orando también en este tiempo y pedirle al Eterno que sea Él conquistando nuestros corazones, que sea Él enseñándonos y que nos dé también la valentía y la fuerza para pues estar en todo este tiempo confiando en Él, porque Él nunca nos ha desamparado, Él siempre ha estado con nosotros y pues Él siempre va a estar. Así que allí donde están vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todas las cosas que tú vas haciendo con nosotros. Te pedimos, Padre amado, que en este tiempo tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. Y en este tiempo cuando veamos, Señor, todo lo que tú nos muestras en la Biblia, Señor, nos damos cuenta, Señor, que tú vienes, Señor, a buscar a tu pueblo. Nos damos cuenta, Señor, que pues aunque hayan pasado mucho tiempo, Señor, y todavía nos encontremos en la esclavitud del pecado, quizás bajo las órdenes de Faraón, Señor, en ese tiempo tú vienes a buscarnos y vienes con mano poderosa. No nos habíamos dado cuenta, Señor, quizás de que tú venías en un segundo éxodo, así para volvernos a llevar a casa, papá. Y tampoco habíamos visto, Señor, que pues en cada tiempo, Señor, tú vas mostrando tu poder y tú vas mostrando muchas cosas. Y hoy nos damos cuenta, papá, de que a veces no hacemos caso, Señor, todas las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, a pesar de que vemos, Señor, todo tu poder. Pensamos que todavía pues pueden ser simplemente cosas que lo puede hacer el hombre, como si fuera magia, como si fuera cualquier cosa, como hemos estado viendo en estos días. Así pensamos y no entendemos que fuera de ti nadie puede hacer ni un piojo siquiera, papá. Y también, papá, podemos ver que a veces estamos tan conformes a este mundo,
así como el faraón, no le importaba dormir con las ranas, no le importaba estar un tiempo más en medio de todas las ranas, estaba feliz, contento, chocho, Señor. A veces nosotros estamos igual con el pecado, Señor, contentos, abrazaditos, chochos y no entendemos y estamos con esa decisión de decir salimos mañana y el mañana cuando llega, cuando ya tú has puesto tu mano de poder en alguna situación que nosotros hayamos estado en algún peligro o en cualquier situación, tú simplemente nos salvas y nosotros nos olvidamos otra vez de ti, papá. Hoy te pedimos perdón por todas esas cosas, por estar endureciendo el corazón, por no entender que son tiempos finales, por no entender que tú tienes tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos, Padre celestial. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder y a cambiar, Señor, nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de actuar, que ya no hagamos las cosas como hasta ahora, papá, sino que de verdad cambiemos toda nuestra mentalidad y aprendamos a ser, Señor, hijos tuyos. Papito amado, en esta noche te entregamos nuestras vidas y que tú nos des, Señor, la valentía y la fuerza, Señor, para hacer las cosas como debemos hacer, que no caminemos por vista, sino por fe. Y en el nombre de Jesús tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda fuerza demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordo, mudo, en el nombre de Jesús, suelta nuestras vidas, suelta nuestro consciente, suelta nuestro inconsciente, suelta la línea de represión, suelta nuestra cerviz, suelta nuestro hipotálamo en el nombre de Jesús, salten ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta nuestros corazones, sueltan a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús, se van por donde han venido. No tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas. Suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, toda potestad demoníaca se va en el nombre de Jesús. Sale ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta nuestro corazón en el nombre de Yeshua. Gracias, amado Dios, gracias, Rey Celestial, y en este tiempo, papito amado, solamente contigo vamos a hacer las cosas, papá, solamente contigo vamos a hacer todo lo que a ti te agrada. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, papá, a cada persona, Señor, donde quiera que esté, Señor, ahí, agárralo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú levantes, Señor, a tus obreros para tu mies, Señor, porque se viene un gran avivamiento, papá, en medio de las naciones, que tú levantes obreros aprobados, obreros que te busquen, papá, obreros, Señor, para hacer tu voluntad y puedan traer a toda tu casa de regreso esos cazadores, papá, que estás le preparando, Señor, aún en el secreto, Señor, sean levantados esos pescadores también, papá. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo estás haciendo y en el nombre de Yeshua. También en este tiempo, oíganme bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas como nunca antes en la historia. Y escúchenme bien también, cielos, tierra, luna, estrellas, toda la creación, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, por todas las cosas que vas haciendo en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, papá. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al eterno. Y esta noche está con nosotros mi papá. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahweh y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Gracias, bendito Dios. Gracias, amoroso Padre. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta mañana, Amparito. Bendiciones. Papi, que el eterno te bendiga. Muchas bendiciones. Shalom en Amén, Yeshua. amén. Shalom en Yeshua.
En Yeshua, muchas bendiciones y bendecimos a todas las familias que están con nosotros. Decirles a todos y cada uno de ustedes que el Eterno les bendiga, mis amados. Muchas, pero muchas bendiciones donde quiera que estén. Que el Eterno los bendiga y que todo el tiempo pues estén ahí dependiendo del Espíritu Santo. Y donde están, un abrazo a la distancia, en Oruro, en Cochabamba, en La Paz, en Chayapata, en Tarija, en Sucre, en todos los departamentos y también en el extranjero. Que el Eterno les bendiga. No se olviden darle un like a la página. Que el Eterno les bendiga, mis amados. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.